Hola, ¿cómo están? Primero que todo, muy feliz 2024 para todos ustedes. En este primer sábado del nuevo año tenemos un gran invitado que ha estado antes en Historia, Libros y Banderas. Él es Sergio Muñoz Rivero y lo hemos invitado a propósito de este libro que se publicó el año pasado, La democracia bajo asedio, a partir de la revuelta de 2019, publicado por Tajamar Editores. Sergio Muñoz es un reconocido analista de la realidad nacional, de la actualidad política chilena, con estudios en literatura y con un doctorado por la Universidad de Ámsterdam. Tiene numerosos libros y muy valiosos. Yo me he leído 3, me parece, a esta altura, y todos tienen la particularidad que lo distinguen como columnista, el uso racional de los argumentos para un debate público de calidad, y en ese sentido es muy valioso contar con personas como él en la discusión nacional. Primero que todo, muchas gracias, Sergio, por acompañarnos en Historia, Libros y Banderas. ¿Cómo estás tú? Estoy muy bien, muchas gracias por la invitación, Alejandro. Agradezco tu generosa presentación. Mi justa presentación. Antes de entrar en el contenido del libro, te quería preguntar qué te llevó a escribir este libro, porque tú participas habitualmente en el debate público a través de columnas de prensa, de opinión, en entrevistas, pero ahora hiciste como una especie de compacto en que tratas de analizar lo que ha ocurrido, lo difícil de analizar desde octubre de 2019 en adelante, antes, debo decirlo, antes del plebiscito del 17 de diciembre pasado. Así es. La verdad es que lo ocurrido a partir del 2019 ha sido un foco de mis preocupaciones. Tú citabas, ¿verdad?, en las columnas de opinión. Yo he dado atención especial, preferente, a todas las consecuencias de la revuelta antidemocrática del 18 de octubre del 2019 y todo lo que nos dejó, y nos dejó en general cosas muy malas, todavía no nos recuperamos de las cicatrices, podría decirse así, que dejó la revuelta. Hay consecuencias de largo aliento. Por ejemplo, el retroceso que vivió el país en materia de seguridad pública. Hay que reconocer que a partir del 18 de octubre se produce un retroceso muy marcado, ¿verdad? Las fuerzas policiales sobrepasadas por este desafío de quienes se comprometieron en el caos, en el vandalismo, en el pillaje, ¿verdad? En el libro yo planteo que todavía está pendiente, por desgracia, una investigación respecto de todo lo que ocurrió entonces. Hay cosas oscuras todavía. Así es, así es. Yo creo que sabemos todavía poco. Y que una investigación a fondo de los orígenes, ¿verdad?, de todo aquello, de las fuerzas que se movieron, los intereses que se movieron, exige un compromiso de los 3 poderes del Estado para realizar una investigación a fondo. Porque no puede ser que el desarrollo del país continúe adelante y hacemos como que nos olvidamos de todo aquello. ¿Por qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Quiénes participaron? Fue demasiado grave, demasiado grave. Sergio, tú dices, hay un retroceso en tal punto, fue un golpe antidemocrático. Quería preguntar tu visión sobre 2 aspectos que tú lo señalas en distintos momentos del libro. ¿Qué es tu visión sobre la democracia chilena a partir de 1990 y sobre el desarrollo económico social de Chile, que sí se puede remontar un poco antes? ¿Cómo ves tú ambos aspectos? Porque en algún minuto parece como que todo se hizo tabla rasa de ambas cosas. Mira, tú conoces un viejo dicho, ¿verdad? Para verdades, el tiempo.
A veces, yo diría, agregaría, a veces. Pero creo que con todo lo que ha ocurrido, todo lo que hemos vivido en estos 4 años, vamos teniendo la posibilidad de hacer una lectura retrospectiva de lo que el país avanzó en los 30 años, los execrados 30 años. Recordemos, ¿verdad? El lema ese, no son 30 pesos, son 30 años. Bueno, lo cual revelaba el contenido político, ¿verdad?, que tenía la agitación de aquel tiempo. Había un intento de quitar valor a la transición democrática. Yo creo que, y aquí hay materia de estudio para los historiadores, ¿verdad? Nuestro país fue capaz de realizar una transición de la dictadura a la democracia que tuvo muchos elementos de sentido común, de realismo político. En un artículo que publiqué hace poco tiempo en el Mercurio, después del plebiscito de diciembre, yo hablo de reivindicación de la transición democrática. ¿Qué produjo esta posibilidad de que el país durante 30 años tuviera paz interna, estabilidad institucional y enorme progreso económico, social, cultural? Bueno, que permitió que Chile se pusiera a la cabeza de América Latina. Bueno, y creo que allí hay que ir al origen, al punto, ¿verdad? De esto extrañamente no se habla. Hay un momento clave en la historia del país que es 1988, cuando se produce el plebiscito, ¿verdad?, convocado por el régimen de Pinochet, ¿verdad? Era parte del calendario, del itinerario institucional, y se crean las condiciones para que ese plebiscito se produzca en condiciones de amplia participación, de libertad plena. A los jóvenes de hoy a lo mejor hasta podría sorprenderles. Aquel plebiscito del 88, con Pinochet en la moneda, se realizó con todos los partidos políticos actuando ya abiertamente, con franja en la televisión, ¿verdad?, que fue muy determinante en la situación de entonces. ¿Qué se produjo al final? El triunfo de la opción del no, que significaba, ¿verdad?, convocar a elecciones presidenciales y parlamentarias a un año plazo. Las Fuerzas Armadas reconocieron el resultado del plebiscito y se produce la convergencia, la confluencia de las fuerzas antidictatoriales, ¿verdad?, que estaban organizadas en la concertación por el no, que encabezaba Patricio Aylwin, y el régimen de Pinochet, las Fuerzas Armadas en realidad, las Fuerzas Armadas, confluencia. Eso permite un pacto que dio la salida, ¿verdad?, hacia la construcción de una nueva democracia. En julio del año 89, un nuevo plebiscito, las primeras reformas al texto original del 80. Las del 89. Claro, el año 89, y en diciembre del 89, elecciones presidencial y parlamentaria, ¿verdad? Y a partir de ahí, estabilidad, alternancia en el poder, pleno ejercicio de las libertades. Entonces, era completamente falso poner en discusión esto de que el país estaba algo así como saliendo de una emergencia y necesitaba dar una solución constitucional nueva. Bueno, para verdad es el tiempo. Mira a lo que hemos llegado. Aquella constitución reformada, ¿verdad?, reformada, muchas veces reformada, sigue vigente. Se ha consolidado. Sigue vigente vamos hoy. A discutir el tema constitucional. Pero antes te quería preguntar una cosa conceptual. No te digo hoy, pero después del 18 de octubre, en estos 4 años, hoy, ¿cómo consideras tú al 18 de octubre y la semana siguiente? ¿Un estallido social, una revuelta, como señalas aquí, la revuelta de 2019, una revolución, así la llamo yo, un golpe de Estado
alternativo. ¿Tienes alguna conceptualización de lo que ocurrió en Chile en octubre de Le he 2019? dado muchas vueltas al asunto. Publiqué pocos meses después del famoso estallido un texto que se llamó La democracia necesita defensores. Y El Mercurio fue ese, ¿no? lo publicó el Libro. El Libro. El Libro. El estallido no fue social, se llama el primer capítulo de este libro. El estallido no fue social, fue, a mi juicio, antisocial. ¿Qué lo explica? ¿Qué lo explica? Ahí hay un intento, hay una hipótesis, ¿verdad? Creo que, tal como dijo Gonzalo Blumel en una entrevista, que fue ministro del Interior, ¿verdad? Dice, una parte de la izquierda, una parte de la oposición de entonces, buscó derrocar al gobierno. Buscó derrocar al gobierno. Claro, la pregunta que surge, que hago yo, digo, bueno, ¿y qué hizo el resto de la oposición o el resto de la izquierda? Observó con interés. Observó con interés. Yo creo que aquí hay una deuda muy fuerte. Tú eres más duro acá. Sí, una deuda muy fuerte de los partidos de la antigua concertación, de la antigua centroizquierda, ¿verdad? Que tuvieron una actitud equívoca, francamente. En algún momento actuaron con el predicamento de que si están gobernando los adversarios, todo vale para hacerlos fracasar. Se buscó hacer fracasar al gobierno de Sebastián Piñera, algo así como para demostrar que la derecha no podía ni debía gobernar, lo cual significa poner en cuestión las bases del régimen democrático, al principio de la alternancia. De ninguna manera estallido social. Claro, algunos periodistas dicen, no, pero es que después surgieron demandas, se incorporaron sectores, todo eso es cierto. Hubo una cobertura, un escudo humano, ha dicho Pablo Ortúzar, sobre esto. El escudo humano que se buscó, claro. Algunos dicen, no, lo importante es la manifestación de la Plaza Italia. El 25. El 25 de octubre. En ese mismo momento se incendiaba la Universidad Pedro de Valdivia. Sí, a 2 cuadras. A 2 cuadras, en ese mismo momento. También la Universidad San Sebastián fue atacada, Así ¿verdad? es. Por los grupos incendiarios. A mí me produce una mezcla así de sensaciones cuando alguna gente con responsabilidades en las universidades, el profesor Lovera de la Universidad Diego Portales escribió un artículo en donde hablaba de las protestas constitucionales de octubre del 2019. Las protestas constitucionales, Dios mío, o sea, los vándalos de Plaza Italia eran, digamos, constitucionalistas, representaban una tesis respecto del orden constitucional. No fue una revolución, ahí tengo una diferencia contigo, porque la revolución es la captura del poder, ¿verdad?, por la fuerza. Algunos creyeron, sí, en esa posibilidad, eso es cierto. Pero puede ser una revolución Sí. inconclusa, fallida. Inconclusa, fallida. Yo creo que algunos se entusiasmaron, específicamente el PC, en el libro está planteado. El PC se entusiasmó, se ilusionó, creyendo que de esto podía surgir algo así como una sublevación nacional, ¿verdad? Estuvo lejos de eso. A ver, ¿dónde estaban los trabajadores, verdad? Si antes se hablaba de que los trabajadores organizados eran la fuerza motriz del cambio social. No hubo movimiento de trabajadores. Estaban trabajando. Sí, claro. Claro, los mineros del cobre, ¿dónde seguían trabajando? Pues acá en Santiago, ¿quiénes tuvieron tiempo suficiente para participar en las acciones heroicas de saquear supermercados, quemar iglesias, vandalizar todo lo que podía ser vandalizado? Bueno, jóvenes que tenían mucho tiempo. Contaba en una entrevista radial yo que es muy llamativo que los principales estragos, ¿verdad?, del estallido se produjeron en Santiago, ¿verdad?, la zona cero,
en comunas populares, en Puente Alto, en Maipú, Estación Central. Yo vivo en la comuna de Estación Central y vi todo lo que pasó en la cercanía. Y sucede que no hubo ningún saqueo en Las Condes. No, pues nada. En Vitacura tampoco, ¿verdad? O en Providencia, creo que no. Es muy extraño. Sí. Es muy extraño. Me enteré hace poco, de un papá que vivió esta cosa de que sus hijos, ya en una comuna del sector oriente, ¿verdad?, salían a participar, ¿verdad?, en Plaza Italia, en esto que parecía un happening, ¿verdad?, y participaban en estas jornadas revolucionarias. Y este papá se dio cuenta de que esta cosa era tan fácil. Entonces, o sea, si van a partir, entréguenme los celulares y entréguenme las tarjetas de crédito. Si quieren ir a hacer la revolución, bueno, vaya, pero me entregan las tarjetas de crédito. Bueno, hubo mucho de eso también, ¿eh? Mucho de eso. Bueno, la participación del lumpen, sí, claro, del lumpen y con incentivos. Yo creo que corrió mucho dinero el 2019. El narco proporcionó a las tribus anarquistas, yo creo, apoyo financiero, porque las tribus anarquistas eran muy minoritarias en las universidades, en los liceos, en algunos liceos. Pero fueron muy activas ahí. Pero ahora, claro, crecieron, ¿verdad? Tuvieron recursos. Y en el libro también se dice, ¿verdad? Yo sigo sosteniendo, más convencido que hace 4 años, que hubo intervención extranjera. Perfecto. Sergio, intromisión extranjera. Vamos a hacer un pequeño alto, pero te quiero dejar planteada una pregunta para la vuelta. Bueno. La acusación que tú haces de deslealtad democrática en octubre de 2019. Estamos hablando con Sergio Muñoz Rivero en Historia, Libros y Banderas, la democracia bajo asedio. Volvemos de inmediato. La Universidad San Sebastián presenta los tomos 7, 8 y 9 de la colección Historia de Chile 1960-2010. Es una obra que nos ayudará a conocer y a comprender las últimas 5 décadas del Bicentenario de Chile. Lo puedes encontrar en las mejores librerías del país y en buscalibre.cl. Historia de Chile 1960-2010. El Global Dow Jones Sustainability Index ha reconocido a CMPC como la empresa forestal y papelera más sostenible del mundo del 2023. Esto es gracias a metas ambientales concretas, a múltiples iniciativas con las comunidades y al compromiso de más de 24.000 personas en 12 países que son partes del equipo de CMPC. CMPC, vive lo natural. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Volvemos con Sergio Muñoz Riveros, la democracia bajo asedio, también académico de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián, y con quien hemos estado conversando sobre el 18 de octubre y los meses siguientes, lo que ha ocurrido estos 4 años. Sergio, te dejaba plantear la pregunta, la deslealtad democrática. ¿Qué llamas tú la deslealtad democrática y por qué existió el 2019? Mira, se ha demostrado que la democracia puede ser atacada cuando menos se piensa y con métodos que están fuera incluso de la tradición. Quienes tenemos ya cierta edad podemos afirmar que aquello que se vivió el 18 de octubre no tiene parangón, ¿eh?, en la historia del país. Porque, a ver, manifestaciones públicas, desfiles, qué sé yo, incluso protestas fuertes, protestas duras, como las que hubo en los años de la dictadura. Bueno, jamás afectaron el metro. A nadie se le ocurrió incendiar una estación del metro. ¿Ya? Y eran manifestaciones fuertes, duras, con refriega callejera también, choques entre manifestantes y las fuerzas policiales.
Pero bueno, conseguimos reconstruir la democracia, ¿verdad? Estabilizar el país. El Estado de Derecho ha funcionado, ¿verdad? Elecciones periódicas. Nunca se ha suspendido una elección o un presidente que haya intentado reformar la Constitución para prolongar su mandato, sí, ¿verdad? Claro. Que nunca ocurrió eso. Que ha pasado en 4 o 5 países de América Latina. Claro que sí, claro. Las elecciones parlamentarias, ¿verdad? Las elecciones municipales, el ejercicio de las libertades. Sin embargo, hubo de parte de ciertos sectores de la izquierda el intento de, aprovechar el caos, aprovechar toda esa confusión, el miedo que desató la violencia, ¿verdad?, para ganar posiciones políticas. Bueno, y ahí yo creo que las manifestaciones más desembosadas de deslealtad, ¿verdad? O sea, uno empieza a recordar cómo actuaban ciertos parlamentarios en aquel tiempo, ¿verdad? La simpatía hacia los violentos, considerándolos casi héroes del pueblo, ¿verdad? Recordemos el homenaje a la primera línea, sí, claro, en el Congreso, organizado por el ex senador de triste memoria, Alejandro Navarro, senador chavista, con todas las de la ley. Y enseguida, bueno, el debilitamiento de las prácticas democráticas. Por ejemplo, esta expresión creada, muy creativo, el senador Jaime Quintana, parlamentarismo de facto. Claro. Parlamentarismo de facto. Si es de facto, no es de iure. Exactamente. Y además es como inconsciencia absoluta de que si se abre el camino hacia las soluciones de facto, pueden venir las verdaderas soluciones de facto. Claro. Pues claro. El poder tomado por la fuerza, y el país ya tiene una experiencia acumulada en eso. Y de allí, parlamentarismo de facto, los retiros de los fondos de pensiones, claro, pues, de manera por la vía de un artículo transitorio de la Constitución, o sea, violentar la Constitución, ¿verdad? Pasar por encima de ella. Iniciativas que ponían en cuestión la atribución exclusiva del presidente, del Ejecutivo en materia de gasto, ¿verdad? Bueno, pero además esto de reblandecer el etos democrático, va a decir, los valores que sostienen la convivencia en libertad, ¿verdad? El civismo experimentó un retraso muy grande en nuestro país. Bueno, lo vimos, ¿verdad? Todo lo que pasó en Santiago, en Valparaíso, en Concepción. En La Serena, mi ciudad también. De despreciar los bienes públicos y privados, ¿verdad? Y pensar que ya todo estaba permitido, ¿verdad? Eso significó un retroceso de las fuerzas policiales, ¿verdad? Superadas por todo esto que estaba ocurriendo. Están en deuda ciertas fuerzas políticas, tienen que demostrar que su compromiso con la democracia es real. Gobiernen ellos o gobiernen los adversarios, porque de eso se trata. De eso se trata. Sergio, en esa línea, ¿cómo evalúas tú el comportamiento, las reacciones del gobierno del presidente Sebastián Piñera? Yo creo que el tiempo irá sopesando, ¿verdad?, las decisiones que adoptó el presidente Piñera. Yo creo que a él le tocó una experiencia inédita, la de enfrentar, ¿verdad?, esta amenaza. ¿Cuánto influyó en esto su temerario viaje a la ciudad de Cúcuta, en la frontera de Venezuela con Colombia, en febrero del 2019? Yo creo que influyó. Yo creo que fue un viaje temerario, con la mejor intención del mundo, apoyar a Juan Guaidó, a las fuerzas democráticas venezolanas. Pero eso provocó a un régimen inescrupuloso. Yo creo que Nicolás Maduro se tomó desquite en Chile. Yo creo que, bueno, en el libro se cita, hubo un informe de la Dirección de Inteligencia del Ejército,
que se le entregó al ministro Espina, al ministro de Defensa, lo conoció el presidente Piñera, ¿verdad? Aquí actuaron agentes extranjeros, claro, probablemente cubanos y venezolanos. Enfrentó, por lo tanto, una situación muy difícil y en un momento en que se descompusieron las lealtades con la institucionalidad. Creo que la centroderecha creyó que podía tomar distancia del gobierno, alguna gente, creo que en algún momento el presidente estuvo bastante solo. Muy solo. Bastante solo. Un gran vacío ahí. Incluso el discurso bien pensante, ¿verdad? Es la desigualdad, es la injusticia social, es el pueblo que está reclamando. Que algunos ministros, incluso del presidente Piñera, lo repetían, pues, o algunos parlamentarios, ¿verdad? O que felicitaban la marcha del 25 de Claro. octubre. Pero ocurre que no había base para sostener eso, porque el país progresó de verdad, mucho, ¿verdad? Mucho. Hay un libro que surgió en un momento y que lo presentó la expresidenta Bachelet, El otro modelo. Hasta en ese libro se reconocen los enormes progresos conseguidos por el país. Lo curioso es que a partir de constatar esos progresos, los autores de aquel libro proponían cambiar el modelo, ¿verdad? Puesto que al país le ha ido tan bien, bueno, probemos otra cosa. Y de hecho, dentro del cambio del modelo, una de las decisiones fundamentales es el cambio de constitución, que fue básicamente el resultado fundamental en materia institucional de la Revolución de Octubre, o del estallido de octubre, de la revuelta de octubre. ¿Cómo aprecias tú la entrega de la Constitución por una parte y luego el primer proceso, el de la Convención Constituyente? Yo creo que el presidente Piñera se equivocó seriamente, gravemente, al ceder a la presión de el presidente del Senado, Jaime Quintana, el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, demócrata cristiano, el mundo frente amplista. ¿De dónde venía toda esta cosa de la Constitución? Y que hay que cambiar la Constitución, ¿verdad? Porque es la Constitución del 80, la Constitución de Pinochet. Primero, se ha demostrado que la Constitución cambió tanto que del texto original parece que queda algo así como el 20%, ¿verdad? Cambió mucho, fueron muchas reformas. Todos los gobiernos incorporaron, ¿verdad?, reformas. El hecho de que el servicio electoral sea hoy una institución autónoma, por ejemplo, es una reforma de las reformas constitucionales, creo que impulsada por Michelle Bachelet. Bueno, esa presión, ¿verdad?, en un contexto de gran confusión política, ¿verdad?, de oportunismo desatado en los partidos opositores, académicos que celebraban esto del despertar de Chile, ¿verdad? No daré nombre, Alejandro, para no comprometer al programa, pero hubo académicos de las universidades estatales, con escritorios protegidos, podríamos decir, ¿verdad?, que alentaron la violencia, ¿verdad? La violencia purificadora. Un historiador de la Universidad de Chile hablaba de la purificación por el fuego incluso, ¿ya? No voy a dar el nombre, mejor. Pero en el libro está. Hubo aquí mucha actitud de banalidad respecto de todo lo que estaba en juego. Pero en alguna medida eso tú lo puedes ver en académicos en Francia, en Estados Unidos, en los más diversos países. Claro. Pero en esos países no se discute la Constitución. Bueno, aquí estaba esta historia de que era la Constitución de Pinochet y desgraciadamente lo que había que explicar no se explicó. A ver, mira, es el segundo gobierno de la presidenta Bachelet cuando se instala esta idea del reemplazo de la Constitución, porque en los gobiernos anteriores,
ya incluido el primero de la presidenta Bachelet, la Constitución había sido reformada una y otra vez. No era casualidad que eso ocurriera. Los presidentes Elwin, Frei Ruiz-Tagle, Lagos y Bachelet I entendían que lo que se había conseguido con la reforma satisfacía las necesidades del país, ¿verdad? Era una base sólida para que el país progresara. Bueno, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, ella incorpora al Partido Comunista, que venía agitando la bandera, ¿verdad?, de la Constitución. El Partido Comunista imaginó otra transición, en realidad, y hacia otra cosa. Se imaginó una salida como a la nicaragüense. Se sintió traicionado. A la nicaragüense, claro. Curiosamente, de los 8 gobiernos elegidos con la Constitución ¿verdad? Esta Constitución que era objetada, en 2 gobiernos ha participado el Partido Comunista. Tiene parlamentarios, ¿verdad? Tiene, gobernadores, no sé, tuvo intendentes, embajadores también. Ministros, por supuesto. Bueno, y el Partido Comunista es plenamente legal, como cualquier otro partido. Entonces, bueno, se va demostrando que era falso el diagnóstico. Y bueno, fueron pésimos los remedios, pues si el diagnóstico falla, ¿cómo va a haber medicinas adecuadas? Creo que ese momento, ¿verdad?, de la famosa reunión del 15 de noviembre, en esa reunión he conversado con algunos de los participantes, ¿verdad? El miedo jugó un papel muy importante. Yo creo que esos parlamentarios que estaban ahí estaban francamente asustados. Y en eso influye, yo creo, lo que tú mencionas aquí, la presión incluso física de esa manifestación del 12 de noviembre que lleva la firma de este documento que reconoce que se ha iniciado el proceso constituyente, de hecho, en la calle por el pueblo, que en la práctica me encantaría preguntarle a Heraldo Muñoz, que firmó esa declaración, porque era presidente del PPD, ¿qué opina de esa misma declaración hoy? Si tiene algo que decir, si ha recapitulado algo. Bueno, pero también a Fuad Chaín, que era presidente de la Democracia Cristiana. Desde la Democracia Cristiana al Partido Comunista. No sé, Elizalde creo que era presidente del Partido Socialista en ese tiempo, no estoy seguro. Bueno, no me extraña que hayan firmado ahí el Partido Comunista, el Frente Amplio, ¿verdad? Porque era como... De hecho, el Partido Comunista firmó ahí y no firmó el 15. Claro. Bueno, Lucía Santa Cruz publicó un artículo precisamente referido a lo dañina que fue esa declaración del 12 de noviembre, ¿verdad? Lo recuerdo muy bien. Ese día se convocó una especie de paro nacional, un paro oportunista de la CUT, oportunista, porque era aprovechar el caos, el vandalismo. Ese día se quemó la iglesia de la Veracruz, en Las Tarrias. Bueno, en ese momento, algo así como ya partió el proceso constituyente. ¿Qué irresponsabilidad? Yo creo que allí había mucho miedo, francamente. Mucho miedo de esos dirigentes políticos, ¿verdad? Que tenemos que salir por este lado, ¿verdad? La fuga hacia adelante, por la vía de armar una especie de asamblea constituyente. Eso fue la convención, pues. La convención fue una especie de asamblea constituyente. Dios nos libre si hubieran aplicado las conclusiones de la convención, ¿verdad?, que se materializaron en el proyecto de constitución. Sí. Claro. Bueno, las cosas van instalándose, ¿verdad? Las verdades se van reconociendo ahora. Creo que ese paso en falso del gobierno de entonces y secundado enseguida por los partidos, ¿verdad?, que es muy sugestivo que los partidos opositores que firmaron la declaración del 15 de noviembre, donde parte el proceso constituyente, ¿verdad?, la experimentación constituyente, los partidos opositores, 2 semanas después votaron a favor la primera acusación constitucional contra el presidente Piñera. Me imagino que él debe haberse sorprendido de eso. Se suponía que tenía un acuerdo con el presidente del Senado, el presidente de la Cámara. Bueno,
y estuvo a punto de prosperar esa acusación. Bueno, eso tiene que ver con lo que tú dices en el prólogo, el gran extravío. Algo vamos a ver en la última parte, vamos a hacer un último alto y volvemos en Historia, Libro y Bandera con esta excelente conversación con Sergio Muñoz. La democracia bajo asedio. Nos vemos en unos segundos más. La Universidad de San Sebastián presenta los tomos 7, 8 y 9 de la colección Historia de Chile 1960-2010. Es una obra que nos ayudará a conocer y a comprender las últimas 5 décadas del Bicentenario de Chile. Lo puedes encontrar en las mejores librerías del país y en buscalibre.cl. Historia de Chile 1960-2010. El Global Dow Jones Sustainability Index ha reconocido a CMPC como la empresa forestal y papelera más sostenible del mundo del 2023. Esto es gracias a metas ambientales concretas, a múltiples iniciativas con las comunidades y al compromiso de más de 24.000 personas en 12 países que son partes del equipo de CMPC. CMPC, vive lo natural. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Te decía, Sergio, el gran extravío señalas en el prólogo. A modo de balance, ¿tú crees que hemos vivido 4 años de un gran extravío? Estoy seguro de eso, Alejandro. Creo que el país se extravió. Yo he usado esa palabra, pero es el efecto de todo lo que nos pasó a partir del 2019. La democracia estuvo en riesgo. Estuvimos al borde de la catástrofe, de perder todo lo construido, o mucho de lo construido durante 30 años, ¿verdad? Y aquí el factor principal fue, insisto, la deslealtad con los procedimientos democráticos, las debilidades que se manifestaron de diversas formas, las flaquezas del Estado. Las flaquezas del Estado. Yo me imagino que nuestras Fuerzas Armadas han estudiado rigurosamente, profesionalmente, todas las implicancias del estallido del 2019 en cuanto a la seguridad del Estado. La seguridad del Estado. Yo supongo, ¿verdad? Que por el riesgo que... Sí. Claro, y que los organismos de inteligencia han visto las debilidades, ¿verdad? Que quedaron a la vista, ¿verdad? Aunque también quedaba a la vista los organismos de inteligencia. Por cierto. Entonces, bueno, la ANI, esa estructura, dio la impresión de que no servía para nada, en realidad. No servía para nada. Sí, extravío. Incluso esto de haber estado discutiendo de la Constitución y que ahora, ¿verdad?, hayamos llegado a esto de que el resultado de todo el asunto es que se mantiene la Constitución. Entonces uno dice, bueno, pero a ver, los señores parlamentarios, ¿por qué el 2019 no abordaron los cambios que eran necesarios al texto que estaba vigente? Claro. Y que era signo de estabilidad? No, porque allí había este intento de darle la razón a lo que supuestamente era una demanda de la calle, una estructura, una especie de segundo parlamento. Estuvieron dispuestos a crear un segundo parlamento. Es muy grave esto, no va a quedar en las páginas de oro del Congreso Nacional. Sí, claro. Y 2 procesos constituyentes. Uno dice, pero después del primer proceso constituyente, que incluía el artículo 142, la reforma que habilitó el primer proceso constituyente, en el artículo 142 se decía, si se rechaza el proyecto de la Convención, sigue vigente la Constitución actual. Claro.
Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué no se respetó eso y se mantuvo está cerrado. esto? Nos habríamos ahorrado muchos tironeos, malestares. Y el platal, por Dios, cuánta plata gastada. Se están haciendo algunos cálculos, Sí, claro. respecto. Ahora, eso, el segundo todo eso. proceso se da en un escenario que tú también describes en tu libro, en otro capítulo que me gustaría que nos detuviéramos un par de minutos ahí. Porque así como tienes la tesis de la deslealtad democrática, tienes una tesis sobre el fracaso del gobierno del presidente Gabriel Boric, lo que tú llamas el ensayo del gobierno. Quería que nos detuviéramos un momento en el gobierno del presidente Es bastante osado porque el libro apareció en julio del año pasado, 2023, y lleva poco tiempo el gobierno. Pero lo que pasa es que este gobierno, que no ha dejado desatino por cometer, ya la lista hecha por la prensa, ¿verdad? Los desatinos en política internacional, en política exterior, por ejemplo. Todo lo que ha ocurrido. Además, un gobierno que se vuelca en esto de validar lo que la convención estaba haciendo, lo que estaba realizando, se compromete con aquel proyecto que si se hubiera materializado, se hubiera llevado a la práctica, habría significado un descalabro institucional gigantesco, entre otras cosas, bueno, descalabro económico, fuga de capitales, inseguridad, la plurinacionalidad, ¿verdad? O sea, la nación chilena quedaba en duda o desaparecía, quedaban los restos de la nación chilena. Y ocurre que el presidente Boric y su gente, sus ministros, que se comprometen con aquel proyecto. Además, recordemos que Jackson dijo que el programa de gobierno dependía de que se aprobara la era condición de posibilidad. Claro. Entonces, sacaron mal las cuentas, tenían una visión distorsionada del país, ¿verdad? Y después, claro, Boris dijo por allí que Chile iba a ser, así como había sido la cuna del neoliberalismo, iba a ser la tumba del neoliberalismo. ¿Y qué entienden por neoliberalismo? Parece que entienden la economía de mercado, definitivamente. Eso es lo que entienden por neoliberalismo. Entiende por neoliberalismo el sistema vigente en Chile. Claro. O sea, la economía de mercado, ¿verdad? Dinámica, asociada con el Estado democrático, que ha producido los grandes logros, los grandes progresos que el país tiene. Enseguida el cincuentenario del 50 años del 11 de septiembre. Claro. Y ocurre que el gobierno de Boris da la impresión, lo dice de alguna manera, que es continuador de la unidad popular. Lo dijo varias veces eso. Claro, y sus ministros, bueno, el PC lo ha dicho con todas sus letras, ¿verdad? La unidad popular fue una experiencia inconclusa, entonces había que retomarla. Y ocurre que en la experiencia de la unidad popular del gobierno de Salvador Allende está todo lo que Boris no debe hacer. Todo lo que este gobierno no debe hacer está concentrado allí, está sintetizado en la experiencia penosa, desastrosa de la Unidad Popular. Entonces, claro, allí hay una especie de anticipación. Por desgracia, el gobierno no ha desmentido lo que allí se dice. Un ensayo de gobierno. Estamos ya en el 2024. En 9 meses más hay elecciones. En 9 meses más hay elección de alcaldes, concejales, gobernadores, los cores, qué sé yo. Y creo, mira qué osado, creo que va a ser el primer round de la definición presidencial. En 9 meses más habrá una elección muy política. Vamos a ver a los precandidatos presidenciales recorriendo el país, proclamando a los candidatos a alcaldes, por cierto. Y la elección presidencial será el próximo año, 2025. Va a estar esa perspectiva. Yo tengo esperanzas de que el país se recupere,
enfrente las necesidades económicas, sociales, de seguridad pública. El país tiene reserva, tiene fuerza, lo ha demostrado. Se libró de 2 catástrofes, 2019 y 2022. El 4 de septiembre será una fecha histórica, el 4 de septiembre del 2022. El país, por lo tanto, puede salir adelante, pero eso depende de los liderazgos democráticos. Sergio, con todo lo que te he escuchado, no puedo dejar de preguntarte una cosa. ¿Qué salida le ve a Chile? ¿Qué esperanza se puede ofrecer a la ciudadanía? Porque efectivamente yo comparto gran parte de tu análisis, pero Chile es un país que ha tenido problemas históricamente, y muchos, y ha logrado salir adelante, y como tú dijiste muy bien, se logró ubicar en los primeros lugares, sino en el primer lugar de América Latina, tanto en el plano institucional, una de las 3 democracias más consolidadas junto con Uruguay y con Costa Rica, y el país con mayor desarrollo económico-social de la región. ¿Cómo ves tú hacia adelante el desarrollo de Chile, con alguna perspectiva esperanzada, o derechamente nos vamos a sumir en el descalabro? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Hay que combatir el pesimismo o los diagnósticos apocalípticos que a veces uno ve en la televisión, en la radio, ¿verdad? No. El país puede recuperarse, insisto, ha demostrado fortaleza. Es determinante, por supuesto, la conducción, la jefatura del Estado. Tenemos un gobierno precario, lo ha demostrado en muchos ámbitos. Si la elección del Consejo Constitucional hubiera sido una elección presidencial o parlamentaria, ¿verdad? Bueno, la alianza de la centro derecha y la derecha habrían ganado en primera vuelta la elección presidencial. Vemos las encuestas y encabezan, ¿verdad?, las preferencias espontáneas. Evelyn Matei y José Antonio Kast. Bastante más atrás aparece Michelle Bachelet. Se rumorea que podría ser candidata por 3ª vez. No lo sé, tal vez. No sé cómo lo pasaría ella en una campaña, ella en representación del oficialismo. Hay que atender las urgencias. Este gobierno, el Congreso, tienen que ser capaces de enfrentar las urgencias en seguridad pública, en la economía, el crecimiento de la economía, ¿verdad? Generar estímulos. Probablemente no hay que subir impuestos, sino bajar los impuestos para que las empresas tengan un estímulo adicional, ¿verdad? Para crear empleo, para invertir. Hay que enfrentar la urgencia, pero en el largo plazo esto depende del cambio político. Ahí se ve más difícil la cosa. Y aquí hay una responsabilidad de las fuerzas que están recibiendo las preferencias, el apoyo de la ciudadanía. Creo que la centro derecha, Chile Vamos y el Partido Republicano tienen una responsabilidad ante el país entero. Tienen que ser capaces de ofrecer una alternativa que le dé confianza, le dé esperanza al conjunto de los chilenos, y que no puede ser una alternativa, digamos, para el mundo tradicionalmente derecha. Tiene que abarcar, tiene que hablarle al conjunto del país e incorporar probablemente otros sectores. Hay una experiencia ya de colaboración con amarillos y demócratas. Bueno, pueden producirse desencantos en el oficialismo. Habrá que sumar a esa gente, tender la mano, crear una gran mayoría para la regeneración institucional, política, cívica, económica de este país. Podemos hacerlo. Perfecto, Sergio. Sergio, estamos llegando al final del programa y, como tú sabes, en esta parte queremos compartir literatura. ¿Qué libro te ha gustado, que estés leyendo ahora o que hayas leído en el pasado y que quieras compartir con nuestros lectores? 1 o 2 libros. No es necesario que sean de política, puede ser literatura, probablemente tal o cualquier cosa. Yo leo varias cosas.
doy mi recomendación de 3 textos. Las memorias de un músico muy admirable que falleció hace poco, Patricio Mans. Patricio Mans, gran creador. ¿Esas son las conversaciones? El libro se llama Doy por soñado todo lo vivido. Perfecto. Claro, que es un verso de Ángel Cruchaga, creo. Es un libro muy interesante por muchos aspectos. Él cuenta de su vida azarosa, pasó por todo. A mí me interesa desde el punto de vista de su creación musical y literaria. Lo recomiendo. He leído también un ensayo de Daniel Innerarity, el español, lo conoces perfectamente. La libertad democrática. La libertad democrática es muy interesante. Y estoy leyendo un libro antiguo, un libro luminoso, lo califico así. Publicado por primera vez el año 1976, hay una reedición ahora, que la ha hecho la Fundación para el Progreso, se llama Del buen salvaje al buen revolucionario, del venezolano Carlos Rangel. Es un libro luminoso respecto de nuestro continente, de los errores históricos cometidos, de lo que nos ha impedido dar ese salto, ¿verdad?, que dio América del Norte. Partimos desde el mismo punto, ¿verdad? Partimos iguales. Incluso en el libro se señala que en algún momento América del Sur, América Latina, superaba en varios aspectos a la América del Norte, ¿ya? La Fuerza Naval de Chile, se dice en este libro, la Fuerza Naval de Chile en un momento es superior a la de Estados Unidos, al de Estados Unidos que va surgiendo a fines del siglo XIX. Muy interesante, del buen salvaje al buen revolucionario. Ahí tenemos 3 recomendaciones de libros muy, muy interesantes, y tú lees mucho, pues. Así que me faltan ojos. Pero me comentaste también por interno hace unas semanas que leíste el libro que hicimos con el general Juan Emilio Cheire, las conversaciones. Magnífico libro, lo recomiendo. La conversación de Alejandro San Francisco con el general Juan Emilio Cheire se llama Para que nunca más. Así es. Para que nunca más. Editorial Planeta. Recomiendo calurosamente. Muchas gracias, fue muy buen trabajo, muy contento quedamos con él. Qué bien. Bueno, Sergio, muchas gracias, como siempre se nos hace corto, pero gracias a Dios sigue escribiendo cosas, así que esperamos tenerte muy pronto nuevamente en Historia, Libro y Bandera. Muchas gracias, Alejandro. Ustedes no se vayan, viene ya mi recomendación de libro como cada semana. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y en nuestro programa Historia, Libros y Banderas de esta semana queremos recomendar este libro de Iván Poduje, Chile tomado, pobreza, crimen, inmigración y narcotráfico, publicado por Ucbar Editores. Este es un libro realmente notable que analiza las distintas crisis que ha experimentado Chile en los últimos 4 o 5 años, la crisis sanitaria, la crisis de inmigración, la crisis de seguridad que hay en el país, la crisis institucional. Es un libro duro, pero es un libro con datos, es un libro con terreno, con calle, escrito por una de las personas que más se ha preocupado por los temas sociales en los últimos años. Y si bien tiene claras manifestaciones de los problemas que sufre el país en los más distintos ámbitos, particularmente en el deterioro de las ciudades, en la segregación, en la falta de educación, tiene al final unas lecciones que vale la pena considerar. La necesidad de una estrategia de seguridad nacional, de una estrategia de integración social y de liderazgo político. Chile tomado, de Iván Poduje. Nos vemos en nuestro próximo Historia, Libros y Banderas. Que estén muy bien.